Invertir en bolsa en España puede ser una estrategia interesante para aquellos que desean hacer crecer su capital a largo plazo. Sin embargo, es importante comprender los diferentes tipos de inversiones disponibles, los pasos a seguir y los riesgos y beneficios asociados a cada una. Como copywriter, psicólogo, empresario y periodista, en este artículo exploraremos cómo invertir en la bolsa española, los tipos de inversiones más comunes, los pasos a seguir para cada tipo de inversión, la inversión mínima requerida y las comparaciones con otras bolsas internacionales. Primer punto. ¿Tipos de inversiones comunes en España? 1. Acciones. Comprar acciones de empresas permite poseer una parte de ellas y participar en su crecimiento y beneficios. Las acciones se compran y venden en la bolsa de valores. 2. Fondos de inversión. Los fondos de inversión agrupan el capital de varios inversores para invertir en diferentes activos, como acciones, bonos y bienes raíces. Un gestor profesional administra el fondo. 3. ETFs, Exchange Traded Funds, son fondos de inversión cotizados en bolsa que siguen un índice específico. Permiten a los inversores diversificar su cartera y obtener exposición a diferentes sectores o mercados. 4. Bonos. Los bonos son instrumentos de deuda emitidos por empresas o gobiernos. Los inversores prestan dinero y reciben intereses a cambio hasta que el bono vence. 5. Derivados. Los derivados financieros incluyen opciones, futuros y contratos por diferencia, CFDs. Estos instrumentos permiten especular sobre el precio de los activos sin poseerlos físicamente. Si te está gustando o pareciendo interesante el vídeo, regálame un like, suscríbete y comenta para saber si seguir hablando de este tema. Continuamos. Segundo punto. Pasos para invertir en la bolsa española. 1. Define tu objetivo y perfil de riesgo, determina tus metas de inversión y evalúa cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. 2. Abre una cuenta de valores, elige un intermediario financiero, como un banco o una plataforma de inversión en línea, y abre una cuenta de valores. 3. Realiza un análisis de mercado, estudia las empresas o activos en los que estás interesado. Analiza sus fundamentos, tendencias y perspectivas. 4. Define tu estrategia de inversión, decide si deseas invertir a corto plazo para obtener ganancias rápidas o a largo plazo para el crecimiento a largo plazo. 5. Ejecuta las operaciones, realiza las compras y ventas de acciones, fondos, bonos u otros instrumentos según tu estrategia. Tercer punto. Inversión mínima y riesgos / beneficios de cada tipo de inversión. 1. Acciones. La inversión mínima depende del precio de las acciones. Puede variar desde unos pocos euros hasta cientos o miles de euros. Los riesgos incluyen la volatilidad del mercado y la posibilidad de pérdidas, pero también existe el potencial de obtener altas ganancias. 2. Fondos de inversión. La inversión mínima varía según el fondo. Puede oscilar entre unos pocos euros y varios miles de euros. Los riesgos están asociados con el rendimiento del fondo y la gestión profesional, pero también se beneficia de la diversificación y la experiencia del gestor. 3. ETFs. La inversión mínima depende del precio del ETF. Puede ser tan bajo como unos pocos euros. Los riesgos incluyen la volatilidad del mercado, pero ofrecen diversificación y liquidez. 4. Bonos. La inversión mínima depende del precio del bono. Puede variar desde unos pocos euros hasta miles de euros. Los riesgos incluyen cambios en los tipos de interés y la solvencia del emisor, pero ofrecen pagos de intereses regulares. 5. Derivados. La inversión mínima puede ser baja, ya que operas con la diferencia de precio del activo subyacente. Los riesgos son altos debido a la volatilidad y el apalancamiento, pero también hay oportunidades de obtener ganancias significativas. Cuarto punto. Comparación con otras bolsas internacionales. La bolsa española, representada por el IBEX 35, se diferencia de otras bolsas internacionales en términos de tamaño, liquidez y sectores representados. En comparación con otras bolsas de Europa, como la de Londres o Frankfurt, la bolsa española puede ser más volátil y enfocada en sectores como el turismo y la banca. En América Latina, bolsas como la de Sao Paulo y la de México se destacan por su tamaño y diversidad de empresas cotizadas. En Norteamérica, el mercado de valores de Estados Unidos, representado por el Dow Jones y el Nasdaq, es uno de los más grandes y líquidos del mundo. En Asia, la bolsa de Tokio y la de Shanghái son conocidas por su influencia y tamaño. Conclusión. Invertir en la bolsa española ofrece oportunidades para hacer crecer tu capital, pero también conlleva riesgos. Es importante entender los diferentes tipos de inversiones, los pasos necesarios para invertir y los riesgos y beneficios asociados con cada opción. La inversión mínima varía según el tipo de inversión, y cada uno tiene sus propias características y niveles de riesgo.
Al comparar la bolsa española con otras bolsas internacionales, se pueden apreciar las diferencias en términos de tamaño, liquidez y sectores representados. Siempre es recomendable realizar una investigación exhaustiva y buscar asesoramiento profesional antes de tomar decisiones de inversión en la bolsa. Como copywriter, psicólogo, empresario y periodista, espero que este artículo te haya proporcionado información valiosa para comenzar a invertir en la bolsa española de manera informada y estratégica. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que des un like, que te suscribas y comentes para saber si continúo hablando de este tema. Gracias.